Voy a invitar que tomen sus lugares. Quiero recalcar en esta mañana que se estarán vendiendo los DVDs, las predicaciones, por si ustedes desean. Saben que se pueden asomar con los de multimedia que están ahí atrás. Y sería bueno, sería interesante, sería bien para nosotros comprarlos y estar estudiándolos constantemente. Algunos tenemos la oportunidad de poder estarlos viendo desde SoundCloud o en YouTube. Aprovechemos el tiempo en estar escuchando la palabra de Dios y volverlo a estudiar para poderlo aplicar en nuestra vida. Amén. No ser escuchadores olvidizos, que nos olvidamos de lo que Dios quiere implantar en nuestra vida. Y alguien olvidizo, dice en la Biblia, que es aquel que escucha pero no lo pone en la práctica. Hoy nosotros estamos aquí siendo generación de pacto que está escuchando la palabra de Dios, pero para ponerlo en práctica. Amén. Dile a la persona a la par: yo lo voy a poner en práctica. En Juan capítulo 8, verso 36, dice así: si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Hemos venido estudiando, hemos venido escuchando, hemos venido aprendiendo. Se nos está siendo revelado que a través de Él nosotros somos verdaderamente libres. No estamos en una fracción que es algo parcial que estamos siendo libres, sino es una obra de Dios completa en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos saben y entienden que la obra que Dios ha comenzado en nuestras vidas, Él la va a terminar y la va a perfeccionar? Amén. Dile a la persona a la par: Él te ha escogido y la buena obra que Él ha comenzado lo va a perfeccionar y lo va a terminar. Pero ahí está la clave: Él y nosotros, por la cual nosotros no nos debemos de apartar de Él. Amén. Debemos de estar dispuestos a estar con Él. Amén. Este es el momento que también le puedes decir a la persona: no te apartes de Él. Amén. Leamos también el texto que hemos venido como lema a este congreso, Génesis 17:2. Dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré. ¿En qué? La promesa de Dios aquí con Abraham no fue que había un pacto de Dios con él para multiplicación. El pacto era muy claramente, en la palabra menciona que era una multiplicación de gran manera. Digamos, de gran manera. Y es muy importante que recalcamos hoy esto, porque la promesa de Dios para nuestras vidas, para Misión Cristiana del Calvario, a los que somos hijos de Dios, que hemos creído en la fe, dice que esa misma promesa que tuvo Abraham es alcanzada hacia nosotros, por la cual nosotros como Misión Cristiana del Calvario tenemos un pacto, pero en ese pacto está la promesa que seremos multiplicados de gran manera. Tú y yo tenemos el pacto de ser multiplicados de gran manera. No se me olvida, por los 98, 99, cuando Dios a través del evangelista Alberto Motesis da una palabra profética a Misión Cristiana del Calvario y al apóstol Abraham en un congreso similar a este en Guatemala. Y estando ahí, él comenzó a dar una palabra profética diciendo:
escucha, siervo mío, escucha, Castillo, siervo mío. En estos próximos años, la obra misionera de Misión Cristiana del Calvario te la multiplicaré por 1000. Ni los registros de tu computadora, ni el sistema de tu computadora podrá soportar o contar el crecimiento que yo traigo para Misión Cristiana del Calvario. Amén. Y no se me olvida que unos meses después vino el Señor a través de otro profeta que no conocía ni al apóstol Abraham, ni el apóstol Abraham a él, ni él conocía lo que el Señor dijo a través del evangelista Motesis. Vino y le dijo: hace poco el Señor te dijo que te multiplicará por 1000. Pero hoy Dios dice que te agrega 2 ceros más al final de ello, porque eso estaba en el corazón del Padre y ha visto el corazón tuyo y el corazón de Misión Cristiana del Calvario, y por el pacto que hay dentro de Dios y ustedes. Entonces lo repito, no por contar una historia, cuento una realidad, que Dios tiene un pacto con nosotros, y ese pacto tiene que ver con una multiplicación de gran manera. Amén. Ahí mismo en Génesis capítulo 17 verso 2, cuando comenzamos a leer, vemos algo interesante que Dios hace con Abraham y Dios está haciendo con nosotros aquí en Misión Cristiana del Calvario. Viene Dios y en la palabra profética, en la palabra que le estaba dando a Abraham, le hizo un cambio de identidad, le cambió el nombre. Su nombre era Abraham y lo cambió Abraham. Amén. Y Abraham significa padre exaltecido. Pero Abraham significa padre de multitud. Y vino Dios en esa promesa, en ese pacto, le cambió su identidad. Y es interesante que cuando Dios volvió a recordar a Misión Cristiana del Calvario el diseño, lo primero que hizo en nuestras vidas, después de los 40 años de desierto, es cambiar nuestra identidad. Amén. Tú y yo, lo que Dios ha trabajado en nuestras vidas es un cambio de identidad. Aquí Dios no le dio un título. Un título es diferente a una identidad. Un título es algo como la gente te puede reconocer de. Doctor, es un reconocimiento. Pero un cambio de identidad, una identidad es una actitud que tú tienes, algo que tú eres. Y cuando Dios hace esto y está haciendo en nuestra vida, no nos está dando un título de multiplicación, nos está dando una actitud de multiplicación. Y es bien interesante que cuando leemos esto ocurrió cuando Abraham tenía 99 años, cuando le cambió su nombre. Fue en un tiempo cuando Abraham ya tuvo su hijo previo, Ismael, cuando su nombre era Abraham, padre exaltecido. Pero cuando vino Isaac, Dios le cambió su nombre previo a padre de multitud. Amén. Es bien interesante. Y como vuelvo y recalco, esto lo resaltamos porque no queremos contar una historia, es una realidad lo que Dios está haciendo en nuestras vidas como Misión Cristiana del Calvario. Tú puedes observar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas de cada uno. Y si algo Dios está haciendo y seguirá haciendo es cambiar nuestra identidad. Y si vemos, Jesús tenía una identidad muy clara. Aún el enemigo no sabemos qué estaba pensando de tratar de atacar la identidad de Cristo. Cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, cambia estas piedras en pan. ¿Y qué les contestó? ¿Y qué le contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, escrito está, sino que
De toda palabra que sale ¿de quién? Él tenía su identidad clara. El enemigo, si algo quiere cambiar, quiere destruir en nuestras vidas, es nuestra identidad. Pero nosotros como Cristo, con su ADN, tendremos y vamos a tener y continuemos teniendo nuestra identidad clara, de la que no nos dio un hombre, nos lo ha dado el Padre Celestial. Y si no mal recuerdo, nuestra palabra nos enseña que las cosas que nos da Dios, el hombre no las puede quitar. Es tu decisión propia. Tú no puedes decir: el pastor me quitó mi identidad, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres. Nadie nos puede cambiar nuestra identidad, al menos que nosotros lo entreguemos o lo vendamos por un plato. ¿De qué es? De lentejas. Tú ni puedes decir: el enemigo me lo quitó. Él solo pone las palabras o las circunstancias. La identidad se entrega. Amén. Dile a la persona a la par: no entregues tu identidad que el Padre nos ha dado. ¿Cuántos somos hijos de Dios? No vamos a cumplir los propósitos del diablo en nuestras vidas, aunque se mire necesario el pan en una piedra. Nosotros vamos a vivir de toda palabra que sale de Dios. En Romanos capítulo 4, verso 13. Nos menciona la palabra de Dios algo que Dios le promete a Abraham. Y le habla que él va a obtener, a heredar todas las naciones. Y ahí nos habla, y juntamente con Génesis, y ahí en Romanos 4:13, vemos que Dios, una de las cosas que tuvo que hacer con Abraham, es decir: sal, mira las estrellas y cuéntalas, ¿cuántos hay? Yo no sé si ustedes conocieron al papá del apóstol Noé y del apóstol Abraham. Él es mi abuelo. Sé que mi hermano Mac, el pastor Mac, y mi hermano el pastor Moni se van a recordar. Mi abuelo Alberto siempre se nos acercaba y él decía: hay 7,000, no sé, 100 billones, no sé cuánto de estrellas. Yo lo cuadraba, le decía: ¿y cuántos hay ahorita? Y me decía el mismo número. No se le olvidaba el número. Yo sabía que estaba mintiendo, porque cada vez cae una estrella y nacen algunas nuevas. ¿Me hago entender? Y aunque usted trate el día de hoy, ver afuera, hoy en la noche, contar las estrellas, no las va a poder contar por varias razones. Va a llegar como a 50 y alguien lo va a distraer y se va a molestar y decir: solo llegué a 50. Y la otra razón es que tendrá que ir caminando por todo el mundo entero, porque si usted va a contar, solo va a contar los de esta área. Yo estoy seguro que las estrellas que miro yo aquí no son las mismas estrellas que miran en Cincinnati, en Guatemala, en Rusia, en Ecuador. Mencionemos todos los países bonitos. Exacto, Estados Unidos. No solo lo hizo ver que contara las estrellas, lo sacó y dice: cuenta el polvo. Yo no sé cuánta gente aquí limpia sus casas. ¿Sí? ¿Pueden contar el polvo que sacan? ¿Cuántos han ido a la playa? ¿Cuántos hubieran deseado estar en la playa? Dios viene y le dijo a Abraham: cuenta la arena. Y yo estoy 100% seguro que aunque agarremos solo un puño de arena, ni esa somos capaces de contar. Desde en ese momento vemos a un Dios interesado en cambiar nuestra mentalidad. Él no le dio un ejemplo, no le dio una demostración de lo que Dios quería hacer en su vida, es decir: de esta manera yo te multiplicaré.
Le dio más de una, le dio más de Dios, le dio 3 ilustraciones, 3 maneras de cambiar su mentalidad, que Dios lo iba a multiplicar. Y Dios está hablando a Misión Cristiana del Calvario, no de una, no de 2, no de 3, no de 4, de muchas maneras, que el plan de Él en nuestras vidas es de multiplicarnos. Pero debe de haber un cambio de mentalidad. Amén. Así lo menciona en Romanos 12:2. Dice: renovar ¿qué? Nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, no viviendo conforme este siglo, renovándolo, dice la palabra de Dios. Nos muestra también la palabra en Proverbios, que de donde va la mente, va el hombre. Si yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de ser y de actuar y de vivir. Por eso es importante que dejemos, que permitamos que Dios transforme nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar. Y no permitir las dardos del enemigo para destruir lo que Dios ya ha plantado en nuestra mente. Es curioso ver cómo nosotros podemos asistir a un congreso y estar emocionados, salir de ahí contentos. Si ahora lo vamos a hacer, así lo vamos a lograr. Y solo hubo un pleito en la iglesia, un pleito en el hogar, un pleito en el trabajo, un pleito en el colegio, en la universidad, o nos vemos sin finanzas por un ratito, y ese fuego que salimos de ahí se nos desvana. Solo permitimos una cosa tan sencilla: el que nos destruya nuestra mentalidad. Hoy te pregunto: ¿has entregado tu identidad? ¿Has entregado tu manera de pensar? Dios ha comenzado a cambiar, a transformar nuestra identidad, a transformar nuestra manera de pensar. Y es tiempo, es momento que lleguemos a llegar a una realización, a una decisión, que no lo vamos a entregar. Vamos a entregarlo, si a algo, a Dios, que lo siga perfeccionando. Amén. No creo que no debemos de entregar nuestra identidad o nuestra manera de pensar a la pobreza. Algunos, porque solo se quedaron sin trabajo por un año, mencionando unas semanas, ya cambian su fe, ya reniegan de su fe, ya reniegan de su caminar con Dios. No creo que la pobreza sea más fuerte que nuestro Dios. Amén. Solo porque no mires que no cambia tu esposo, tu esposa, tus hijos, vienes tú y le das más fe, le das más mente a que no están cambiando ellos, y tú dejas de ser cambiado, y tú también y yo dejamos de ser transformados. Lo entregamos tan fácil. Pero Dios nos viene a recordar que esa obra perfecta Él está dispuesta también a terminarlo en nuestras vidas, si nosotros se lo permitimos, si nosotros lo buscamos, si nosotros lo anhelamos, si lo vemos como una necesidad en nuestras vidas. Quiero dar algunas ilustraciones de cómo ustedes y yo hoy podemos ver que la iglesia necesita ver que hay una urgencia, que la iglesia necesita una renovación en nuestra manera de pensar. Es sorprendido que podemos estar en pleno mensaje, recibiendo la revelación de Dios, y si no estamos entretenidos con un celular, chateando, subiendo fotos de Facebook, jugando, somos incluso tan capaces de tan distraernos que comenzamos a dibujar en las mismas hojas que son para escribir las revelaciones. Comenzamos a dibujar ciertos dibujitos solo con tal de no estar tan dormidos, y aún así nos distraemos. Y un cine de una película que también está buscando cambiar tu manera de pensar, ahí sí le rindes toda tu atención.
Ahí sí apagas tu celular, le bajas el volumen. Ahí sí, si alguien llora y voltea así, shh. Pero si alguien aquí hace un ruido, en vez de shh, lo acompañas. Amén. Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. Amén. Es curioso que aún como padres caemos en esos errores. Si nuestros hijos van al cine, ponga atención. Pero si vamos a la iglesia, aquí está mi celular. Amén. ¿Cuántos discipuladores sabemos aquí en esta mañana? Todos los discipuladores, háganme el favor con orgullo santo, dice aquel, levanten sus manos. Es una bendición ser discipulador. Pero miren qué limitaciones a veces pensamos. Dios vino y le dijo a Abraham: heredarás las naciones. Y nosotros cuando comenzamos a pensar, lo único que pensamos tal vez es nuestro vecindario. ¿Con cuánta persona cada discípulo piensa que va a alcanzar? Si mucho, ¿qué? 8,000. Y a la luz de la palabra, eso es poco. Eso es una limitación. No estoy hablando a los pastores. Estoy seguro que ahorita estoy hablando, dijo, alguien hubiera pensado, uy, se confundió, él dijo discipuladores, hubiera dicho pastores. Ahí está la diferencia, que nos limitamos. Y estoy seguro que un siervo, por lo menos, o una sierva del Señor, uy, que no diga esos números porque se van a poner orgullosos. No, tenemos que tener la mentalidad clara que Dios nos ha dado a todos, no solo a los ministros, no solo a los pastores, a todo discípulo que le cree al Señor, las naciones enteras. Amén. Yo sé que el Señor a mí me ha dado las naciones, pero aún así sé que debo de estar bajo sujeción. Aún así sé que estoy bajo cobertura. Solo porque voy a heredar las naciones no significa que soy más quien es mi cobertura. Amén. Entonces esto no es de cantidad, porque la cantidad Dios ya lo ha dado, y el cuerpo ya está también dado. La jerarquía del cuerpo ya está puesta. Amén. Hablemos de otro punto de limitaciones: los templos. Hoy en día es triste ver algunos templos de las iglesias. Tal vez aquí en esta cultura de Estados Unidos ya hemos mejorado bastante, pero si vamos a nuestros países, vemos iglesias construidas ¿como para qué? 1,000 personas y un baño. Y los pobres hermanos y hermanas haciendo una gran fila, cola, no sé cómo ustedes le dirían, para entrar al baño. Y creemos que eso es para dar honra y gloria a Dios. Miren, hemos tocado viajar con el apóstol Noé, el apóstol Abraham. Hemos ido a iglesias donde el templo es tan grande y estamos orgullosos. ¡Qué grande el templo! Y solo un enchufle hay para conectar. Y como lo mencionan en el cuerpo ministerial, solo para poner el celular del pastor. Hoy en día, a veces he escuchado cuando los encargados de las iglesias, juntamente con el siervo y la sierva del Señor, vienen y planifican el crecimiento de sus templos, piensan en agrandar solo el salón de reunión, pero no se comienzan a pensar de los salones de adiestramiento, los salones de los niños, los salones incluso para administraciones, los salones para consejería. Nada de eso piensan. Aún en esa área estamos limitados. Y perdónenme,
El apóstol Ronald nos ha enseñado, y es cierto, incluso el apóstol Abraham nos ha enseñado y el apóstol Noé nos ha enseñado, que el zapato no determina el tamaño del pie. Amén. Algunos están esperando que tengan 1000 para comenzar a construir un templo. Eso es una limitación. Eso es erróneo. Eso es no renovar nuestra manera de pensar. Y tú puedes decir, uy, yo estoy siendo prudente, estoy siendo sabio, pero hoy Dios nos está llevando a una nueva mentalidad con que conocemos nuestro pacto, una generación que conoce su pacto, y no solo el pacto, sino a su Dios, que le está dando el templo grande, pero también viene el crecimiento, viene la multiplicación, sin temor, sin miedo. Y perdónenme, yo sé que algunos siervos dirán, uy, para el profeta Wilson esto es muy sencillo de mencionar. Él ninguna congregación pastorea y él no sabe qué es tener una iglesia. Yo te puedo decir algo, tú te puedes quedar con tu iglesia, tú te puedes quedar con tu pensar, pero en la iglesia y mi pensar no va a determinar lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros. Y Dios ha prometido que esto es un tiempo aún de templos grandes. Amén. Entonces tú puedes quedarte con tu experiencia de tu iglesia, pero yo llevo mi experiencia con Dios. Amén. Entonces hay que cambiar nuestra manera de pensar. Hay que cambiar nuestras limitaciones y creer a ese pacto. Creerle a nuestro Dios. Acompáñeme también a Romanos capítulo 6, verso 22. Si alguien me es el amable de leer Romanos 6, 22, les agradezco en voz fuerte. Aquí en Romanos 6:22 vemos algo interesante, que hay un proceso. Todos digamos proceso. Tú y yo estamos en un proceso de transformación. Dice que fuimos un tiempo ¿qué? Esclavos, para que seamos ¿qué? Libres de pecado, y libres del pecado nos hace siervos, y siendo siervos nos hace santificados, y esos santificados nos hace vida eterna. Es un proceso. Dios nos tiene a todos en este lugar en un proceso. Amén. Y hay un proceso que como Misión Cristiana del Calvario tenemos etapas. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos la primera etapa? ¿Cuál es la primera etapa? Iniciando la vida, un modelo a seguir y grupos de comunión familiar. Esa es una etapa, un proceso que Dios hace en nuestras vidas. Y es triste ver en este tiempo que hay algunos que ya vamos por la plenitud de Cristo y sin hacer ninguna transformación de la primera etapa. Algunos vamos en nuestros manuales de grupos de comunión familiar ya en adoración, ni entendidos de nuestra identidad, y con nuestros caracteres ni digamos, y ni creemos en las transformaciones, y nos olvidamos que tenemos que pasar por esas etapas. Es mi responsabilidad, no es la responsabilidad del pastor que yo anda mejorando esas etapas. La Biblia nos menciona, el apóstol Pablo nos menciona que es mi responsabilidad, es de cada uno nuestra responsabilidad que estemos pasando aprobados esas etapas.
Porque muy bien yo puedo venir con el siervo de Dios y como en la iglesia podemos hacer buena onda, venir, apóstol, pastor, ¿cómo estoy haciendo? Y el pastor, porque lo único que ve es lo que está en la iglesia, y nos va a decir, muy bien, tú has hecho muy bien, estás creciendo, te vistes chilero, hablas muy bonito, pero él no sabe cómo estamos en nuestros hogares. Él no sabe cómo andamos en nuestros colegios, en nuestros estudios. Él no puede saber cómo andamos en nuestros matrimonios. Él no sabe cómo incluso andamos en nuestras finanzas. Apenas puede entender de los diezmos. Y cualquiera podemos decir que estamos ganando 200 poniendo 20. Ni él sabe si lo estamos haciendo correctamente. Ni sabemos si lo hicimos correctamente en esta Navidad, contando todos los regalos que recibimos y diezmamos incluso de eso, pero no me meto en eso. Pero ahí vamos corriendo con el pastor. ¿Cómo voy? Y él va a decir, muy bien. Por eso Dios nos habla en la Biblia, en la palabra de Dios, que cada uno nos debemos de examinar y cada uno nos debemos de ver con la realidad, no con una fantasía de cómo estamos. Y cuando miremos la realidad, no es una realidad a que nos vaya a desanimar, ay, yo estoy tan lejos, sino es una realidad a que nos haga ver que somos gente de pacto, que vamos por un proceso y que la buena obra que ha comenzado con nosotros, Él desea terminarlo y nosotros debemos de desear terminarlo, no en una fantasía, en una realidad. Amén. Miren, algunos hubieran podido ser engañados con estos siervos que decían, yo profetizaba en tu nombre, yo echara fuera demonios, yo en tu nombre sané enfermos, pero a Dios no se le puede mentir. Él les dijo, no los os conozco, hacedores de maldad. Tú en la iglesia puedes aparentar algo. Por eso hoy Dios nos quiere recordar a Misión Cristiana del Calvario, a los que somos generación de pacto, a que nos examinemos. No estoy diciendo que vamos mal, sino que miremos en qué áreas debemos de mejorar y buscar a Cristo de eso, con el deseo, así como deseas un nuevo trabajo, un nuevo aumento. Tus oraciones, tus momentos a solas con Dios debe de producir una transformación, debe de producir un cambio, no un desahogo, una transformación. Yo no me puedo imaginar una relación matrimonial en su identidad, en su intimidad, que venga la esposa y en plena identidad al esposo, ay, mi hija, deja de llorar, ¿verdad? Y nosotros pretendemos tener una identidad, una intimidad con Dios, y la hemos pasado más llorando que siendo transformados, derramando nuestro enojo o permitiendo que Él nos transforme. Es tiempo que como Misión Cristiana del Calvario mejoremos nuestra relación con Dios, el que seamos permitidos que Dios nos cambie. La vida cristiana es un proceso en la cual Cristo mismo debe ser formado en nosotros. Eso es la esencia de nuestra vida cristiana. Amén. Por eso nos decimos cristianos, porque Cristo está siendo formado en nosotros. Debe de haber una evidencia que cada etapa estamos mejorando. Y la evidencia no es el conocimiento de. La evidencia es el fruto que damos en nuestro estilo de vida. La evidencia es un estilo de vida. Porque dice que incluso hasta los demonios tiemblan y saben, pero su estilo de vida no es la correcta, la de una persona de generación de pacto. La gente de generación de pacto sabe que debemos de evidenciar el estilo de vida de Cristo. Pregúntale a la persona a la par, pero no permites que te responda. ¿Qué están evidenciando?
En Gálatas capítulo 4, verso 8 y 9. Dice: en un tiempo ustedes fueron esclavos. ¿Por qué van a regresar a ese nivel de regreso? Hubo una etapa donde Dios los sacó de la esclavitud a los de Galacia, pero ellos querían regresar a esa etapa. Hoy te pregunto, hoy nos pregunta el Espíritu Santo: ¿por qué queremos regresar a la esclavitud? Hay etapas donde debemos de crecer, donde debemos de mejorar. Dice la palabra de Dios que cada uno se nos fue dado una capacidad de fe. Todos digamos fe. Ahora, ¿creen que el de seguir a Jesús se necesita fe? Sí. El de andar con Jesús se necesita fe. ¿Cuántos aquí oramos? Dice la palabra de Dios que hay que orar con fe, con la certeza que ya lo tenemos. Pero yo miro en la palabra de Dios los discípulos de Jesús yendo con él en la barca, y de repente se levanta una tormenta y Jesús estaba durmiendo. Y lo que comenzó a pasar es que se comenzaron a turbar los discípulos y fueron a levantar a Jesús. ¿Tenían fe? Sí, porque seguían a Jesús. ¿Tenían fe? Sí, porque fueron a buscar de Jesús, fueron a clamar a Jesús que les viniera a ayudar. Pero vino Jesús, se levantó, vino arriba a donde estaba la tormenta y le dijo a la tormenta: cálmese. ¿Y qué le pasó a la tormenta? Se calmó. Después dice la palabra de Dios que se voltea a sus discípulos y les dijo: hombres de poca fe. Hoy tenemos que llegar a una realización que, siendo generación de pacto, tenemos un proceso y que no podemos vivir con la misma fe que tuvimos hace 2 meses. Es triste ver siervos y siervas de Dios con la misma fe del año pasado. Que ni siquiera tienen el coraje o la valentía de creerle a Dios, a ir a las reuniones pastorales. De creerle a Dios que tienen las finanzas del reino a su favor, que Dios bendice al que obedece. Es triste ver en Misión Cristiana del Calvario gente todavía que no le cree al Señor para cubrir los gastos de sus congresos. Y nuestro estilo de fe, está bien que la primera vez nuestro estilo de fe, a la última hora Dios proveyó. Y el siguiente año, ¿saben qué pasa? Esperamos que Dios vuelva a proveer a la última manera, al último rato, cuando nuestra fe debe de ser diferente. Ya sé que viene el congreso en julio. Desde hoy me comienzo a planificar para yo tener esas finanzas. Es otro nivel de fe. Pero el problema que ahí estamos, yo tengo fe, Dios va a obrar. ¿Cuánta gente yo he tenido que me ha llamado y me dice: Wilson, yo creo que Dios me va a llevar al congreso? Y el otro año igual, y el otro año igual, y el otro año igual. Y siempre me tienen que estar pagando hasta que vengan acá. Y algunos aún después. Y está bien que fuera un día, un accidente en un congreso, pero lo hacemos de un año a otro año, a otro año, a otro año. Ya llevo del 98 haciendo congresos. Creo que casi de la vida de la mayoría de la gente aquí. Y aún así vivimos con la misma fe. Me quiero dirigir a los discípulos. El año pasado estuvo bueno, le pediste al siervo, a la sierva de Dios: ora porque me siento enfermo. Pero este año es año de donde yo puedo clamar a Dios por mi propia cuenta y conocer a mi propio Dios, el ver que Él va a contestar la oración que yo puedo clamar. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. No dice: anda y clama al pastor, que Él clame por ti. Él quiere que tú y yo tengamos nuestra propia experiencia con nuestro Padre Celestial.
Yo nunca vi a mi hermano Mac, al pastor Mac, ni a mí, que íbamos con el pastor Moni por siendo el hermano mayor, por eso lo ven un poco más viejito, para que hable con mi papá. Cada uno tuvimos nuestras experiencias con nuestros padres. Queríamos tener una relación personal con nuestros padres biológicos. ¿Cómo no tenerlo con nuestro Padre Celestial? Amén. En Hebreos capítulo 5 verso 13 nos menciona que dice: ya debiendo de ser maestros, ya debiendo de ser maestros. Algunos ni se saben Juan 3:16 de memoria. Algunos ni saben el Jesús lloró de memoria, lo dicen al revés. Lloró Jesús. Y llevan 15 años en el evangelio. O 7 meses, ya a los 7 meses ya debe de haber una etapa a donde yo soy una persona obediente, a donde conozco el modelo, a donde sé que yo debo de ser el modelo, y donde yo sé que la estrategia principal para el evangelismo y el discipulado son los grupos de comunión familiar. Y algunos ya llevamos 1 año, 2 años y ni siquiera asistimos a un grupo de comunión familiar, ni hemos acabado satisfactoriamente la primera etapa. Y no estamos diciendo que solo asistas, el asistir y que esas enseñanzas de los manuales me esté transformando. Porque no es solo el hecho de asistir al grupo, no solo es el hecho de tener el grupo, sino que me esté transformando. Qué triste ver a los siervos de Dios y a los discípulos que cuando reciben las lecciones, reciben las enseñanzas, lo primero que automáticamente piensan son de sus discípulos. Cuando aquí la palabra nos enseña que debemos de examinarnos nosotros primero. Y algunos bien contentos cuando se nos asoma el pastor: mire, vas a comenzar de nuevo a iniciando la vida. Gloria a Dios. No voy a tomar el examen. Miren, no solo es que pasemos las etapas, es pasar las etapas al tiempo correcto. Vamos a volverlo a decir, a que entre en nuestro espíritu. No solo que pasemos las etapas, es que pasemos las etapas correctamente, satisfactoriamente, al tiempo indicado. Por eso Pablo decía: yo pensaba como niño, yo hablaba como niño, yo juzgaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, ¿qué pasó? Dejé lo que era de niño. Qué triste que Pablo tuvo que mencionar, que dijo: yo les tengo que predicar como niños, les tengo que predicar leche espiritual, porque ustedes todavía son niños espirituales. Hay mensajes en Misión Cristiana El Calvario que ya no se deben de predicar de los púlpitos, pero por nuestra mentalidad de niño, que hemos permanecido de niño, no estuvo malo que un día fuimos niños. Lo malo es que seguimos siendo niños. Amén. Mira si la persona a la par todavía está poniendo atención. Dile: no te distraigas. Eso incluso es una actitud de niño. No vengan los niños. Miren, yo tengo una conversación con mi esposa y podemos durar, miren, 3 horas. Hemos tenido conversaciones con mi esposa que duramos toda la noche platicando. Aún de casados, muchos, eso fue de novios. Aún de casados todavía estamos tan enamorados que llevamos toda la noche platicando. Miren, yo voy con mi hijo Noecito, que es el más grande, de 5 años. Ni 5 minutos me puede poner atención. Ya está como... No sé si se dieron cuenta, aquí estaba Noecito y Liam. Aquí estaba la sierva Lizzie dando una palabra, y Liam por un lado y por el otro lado y por el otro lado. Y algunos así estamos aún como niños, llevando 7 meses, 1 año, recibiendo la revelación de Dios en un congreso, distraídos.
y distraídos, y distraídos. Mire, ¿dónde está Shirley? Ahí está Shirley, mi amiga Shirley, la sierva Shirley. Mire, en un congreso fue raro. No tengo un lapicero, pero así, el lapicero con ese, ¿cómo se llama? Cosa encima, así se lo hacía. ¿Sí te recuerdas? Así, y se le oía. Así se hacía. Amén. Gracias por el lapicero. Ahora tengo un gran hoyo aquí. Y sí, sale el hermano o la hermana que lo hizo. Salí transformado. ¿Y de qué? Del hoyo que tengo aquí. Salí diferente. Y miren, como dijo o como dice el apóstol Ronald, no piensen que estoy hablando de ustedes. Ténganlo por seguro, porque he observado, no en el congreso pasado, en este congreso, de cómo nos podemos distraer tan fácil. Entiendo algunas necesidades, entiendo que te llamen de emergencia, te entiendo, pero hay algunos que ni es de emergencia y nosotros hacemos que es una emergencia. Aún ahí es nuestra actitud de niños. Vayamos a algo más que vemos ahora en nuestras congregaciones. Y yo sé que los siervos de Dios van a gritar un gran amén. Cuando somos corregidos, actuamos como niños. Uy, viene el pastor Ma, corrige a Sebastián. ¡Ah! Agradecido debe de estar que testifiqué en pleno iglesia de Union. ¿Qué actitud? No es que Dios me ha revelado, solo estoy dando unas ilustraciones que por si han pasado. Viene el pastor César y corrige a uno de los hermanos de Cincinnati, ¿verdad? ¿Y qué es lo que primero que piensan? Me voy a ir de la iglesia. Me voy de la iglesia y vamos a ver si no me llama, si no me extraña, ¿verdad? O viene el pastor Migdael, corrige a alguno de los discípulos de su congregación. ¿Qué es lo que hace esta hermana, este hermano? Se va a quejar con el otro hermano y hermana. Actitudes de niños que debemos de ya debiendo de ser incluso maestros, deben de ser cambiados. Amén. Miren, es triste ver que algunos siervos ni pueden corregir a algunos de sus discípulos por miedo que se van a ir. Sí, pero el mundo allá le corrige su otro padre y ahí siguen. Pero este padre los corrige, ahí se van. Los que son niños no pueden ver que Jehová es su pastor, que su vara y su cayado incluso nos funde aliento. Amén. Y eso que voy por la introducción. La mentalidad que debe de cambiar también es en nuestra cosecha. Dice que Jesús se asomó y les tuvo que decir: ustedes creen que faltan 4 meses. La mies ya está. La mies ya está. Es triste ver que ahorita todavía hay gente en nuestras congregaciones diciendo: yo voy a evangelizar hasta que ande bien. Dios ya lo hizo bien cuando usted nació de nuevo. Yo no miro a una mujer samaritana que esperó tiempo, sino entusiasmada fue a conquistar toda una ciudad. Amén. ¿Cuáles son nuestras evidencias? Pregúntale a la persona a la par que sin que te conteste. ¿Saben cómo a veces actuamos como niños? Esto va para con los siervos de Dios
como para cada discípulo. Que lleguemos ya pensando que ya lo hemos alcanzado todo, que no necesitamos ser corregidos. Es triste ver siervos de Dios, obvio, no los que están aquí, que no ven la necesidad, que les urge estar en los congresos para ser ministrados, para ser corregidos. Es triste ver discípulos que no ven la necesidad que hay de estar en los congresos, de estar en el adiestramiento, de estar en los grupos de comunión familiar, de estar viendo reforma apostólica, de estar viendo clínica del alma. Y miren, quiero hacerles entender algo. Todos nosotros en este lugar vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Y tú y yo no tenemos el luxury, el lujo de venir y decir, pero yo nunca lo escuché. Tú desde que fuiste seleccionado, escogido, llamado, introducido a Misión Cristiana del Calvario, tú vas a ser juzgado por cada revelación que fue dada en Reforma Apostólica, viéndolo o no viéndolo. Cada palabra que fue dada en cada congreso, escuchándolo o no escuchándolo. En cada enseñanza de los manuales, en cada enseñanza de los libros de adiestramiento, en cada palabra de Dios seremos juzgados. Porque no fue culpa de Dios que esa revelación no fue dada. Fue mi responsabilidad y mi culpa que no me hallé presente para escuchar, a oír a Dios. Y de eso Dios nos va a hacer responsables. Y no podemos decir, uy, ya no fui. Hay medios. Dios bendiga el medio de multimedia que lo hace permitido que yo pueda volver a verlo si lo perdí. Y aunque no ya lo haya perdido, que lo pueda recalcar en mi vida. No hay excusa para ninguno en Misión Cristiana del Calvario. Al menos que quieran vender su identidad y se miren más como trabajadores, jornaleros, que hijos de Dios. Porque la excusa que damos la mayoría es que yo trabajo. Eso es una mentalidad de un jornalero. Pero de un hijo de Dios, busca la palabra de Dios. Amén. Como dijo alguien, ya se salió del tema. Pablo dice, no lo pretendo de yo de haberlo alcanzado todo, pero algo sí algo. ¿Qué dice? Persigo hacia la meta, quien es Cristo. No creamos y no vamos a pretender, no vivamos un Disneyland, un Disney World, en pretender que ya lo hemos alcanzado todo. Nos toca a cada uno de nosotros seguir aprendiendo, seguir viendo. Yo miro a una relación de un padre hacia su hijo Jesucristo, que no tiene que venir el padre y decir, mi hijo, haz la obra que te mandé. Cristo, anda y disipula pues, anda, disipula, échale ganas. Ay, Cristo, ayuna un tu día, por favor. Ay, es bueno ayunar, ayuna. Y el día de hoy seguimos como niños, pretendiendo que el pastor nos debe de motivar para ir a los cultos y los servicios, para ir y abrir un grupo de comunión familiar. Pasan los 7 meses y le preguntamos a las personas, ¿y usted por qué no tiene un grupo? El pastor no me ha dicho nada. Pero Dios, tu Padre Celestial, te ha dicho que a los 7 meses tú y yo deberemos de tener un grupo de comunión familiar. Y no solo tenerlo a la exactitud que Dios quiere, que sea un lugar de evangelismo y discipulado. Yo no miro a un Jesús que tuvo que decirle a sus discípulos, ay, Dios me motivó hoy para seguir adelante. Honra y gloria al Señor.
debemos de cambiar nuestra manera y nuestras actitudes y nuestra manera de pensar. Estuvo bien que al inicio fuéramos motivados, pero deberíamos de haber sabido que desde la primera vez que nos convertimos, no hay nada más que suficiente que nuestro Padre, que el Hijo Jesucristo y que el Espíritu Santo era lo único y lo necesario para yo ser motivado. Yo sí miro a un Jesús que dice: me es necesario hacer la voluntad de mi Padre. Miren la mentalidad diferente. Hoy en día venimos y decimos: uy, tengo que hacerlo, si no me regaña el pastor. Nos movemos más por un regaño, por una corrección, que por una necesidad que yo necesito, que yo deseo, que yo quiero, que yo busco, que yo anhelo hacer lo que Dios quiere en mi vida y a través de mi vida. Amén. ¿En qué etapas andas? ¿Qué estás evidenciando? Hoy el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno, nos está alertando a cada uno para decir qué estamos haciendo con lo que ya se nos ha sido revelado, con lo que ya debería yo de estar expresando. Y vuelvo y recalco, no es para salir desanimados. Uy, me encantaba cuando predicaba el profeta Wilson, ese sí anima. Pero hoy nos echó agua fría. Miren, ya debe de ver y terminar esas predicaciones, esos mensajes que solo nos emocionan. Debemos de buscar mensajes, revelaciones que nos transforman. Amén. Otro asunto en lo que nos podemos perder es que vemos todo hacia el futuro. Todo hacia el futuro. Vemos a una Marta que Jesús le tuvo que decir: Marta, si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Y cuando Marta tuvo que explicar, habló todo ¿qué? Futuro, todo en el futuro. Pero Dios le tuvo que decir algo en el presente. Hay algunos que el problema no es que nos estamos atrasando, estamos viviendo un futuro y eso nos está atrasando de nuestro presente. Hoy Dios quiere ponernos no solo que corrijamos lo pasado, sino nos quiere poner a tiempo. Algunos ya se pueden ver como pastores. Cuando hay aquí siervos de Dios y hay momento de ministración, ahí están esperando la palabra profética. Uy, ya me va a decir que voy a ser pastor y voy a ser lanzado a la China. Pero ni siquiera pueden vivir el presente y tener un grupo de comunión familiar. Amén. Uy, y ahí viene el profeta, va a comenzar a profetizar que van a haber radios, van a haber programas de televisión, y ni siquiera puede discipular a una persona que está alrededor de su trabajo, alrededor de su casa. Viven un futuro, pero no pueden vivir un presente. Amén. Dios es bueno. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. Que Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué debemos de hacer entonces? Si nos estamos atrasando de tiempo, si seguimos con la mentalidad de niños, actitudes de niños, ¿qué debemos de hacer? Crecer, examinarnos y ponernos a cuentas con el Señor. Miren, es triste ver personas que creen en Dios y tienen su resbalón así, ¿va? Espiritual. Y siguen 2 años, 3 años, 4 años y no los puedes ver que se levanten. Cometieron un error y no se pueden levantar. Hoy Dios te quiere decir a ti, hermano, hermana,
Hijo, hija de Dios, si eres hijo, hija de Dios, si eres generación de pacto, levántate, es tiempo. Él te ha restaurado, Él te ha escogido, Él te ha levantado. Deja de ser niño y madura. No puedes pretender que el de cometer un error es mucho más grande que el amor y que el propósito y que el pacto que Dios ha hecho con nosotros. No estoy dando libertad a los errores. Lo que estoy dando libertad es que tenemos un Dios que nos puede libertar. Amén. Él es bueno. Primera de Pedro 5:10. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después de habéis ¿qué? Parecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme. ¿Y qué más dice? Ahí dice, el que los llamó, que Él mismo nos perfeccione. Perfección es un estilo de vida. Perfección es un estilo de vida de transformación. Que Él mismo nos perfeccione. Y Dios, nuestro Padre de toda gracia, tiene tiempos de perfecciones en nuestra vida. Que recalquemos, que recordemos que no puedo vivir en la misma etapa por años. Que ese mismo Dios que nos ha llamado de toda gracia nos quiere perfeccionar, transformar, pero en sus tiempos correctos. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5, y me gustaría que si todos lo podemos leer juntos. ¿Estamos listos? Cuando diga 3, todos comenzamos juntos. ¿Listos? Y tratemos de ir en orden. No es una competencia, no es un ¿qué? Carrera. Es que lo entendamos bien lo que el Señor nos está diciendo. Amén. 1, 2 y 3. Aquí no dice que es el trabajo del pastor. Aquí nos manda a cada uno de nosotros que nos conozcamos, pero no nos podemos medir, no nos podemos evaluar con cualquier diseño, sino el diseño correcto. En otras palabras, Dios no solo te manda que te conozcas tú, sino que conozcas el diseño, que conozcas la persona de Cristo, la medida correcta, y con esa medida debemos de medirnos. No solo medirnos con quien yo fui ayer, sino medirme a la manera de Cristo, en el tiempo de Cristo, en la persona de Cristo. Amén. Yo no me puedo examinar hoy con la revelación del Congreso del año pasado. Hoy me debo de examinar con la revelación de hoy mismo. Algunos, como menciono, ya andan en el libro del reino de Dios y ni han aprobado ni se han examinado de iniciando la vida. Y no estoy hablando de una hoja, de un examen de una hoja, sino de la obediencia. Si algo miro
Y podemos entender con la generación de pacto, la gente de generación de pacto, es que si algo anhelado, algo busca, es tener intimidad con Dios. Yo miro a un Abraham que dice la palabra de Dios, venía Dios con él, que tanto que podía él alimentar a los tres, podía tener una intimidad con los tres. La gente de generación de pacto busca la presencia, el poder, la persona de Cristo. Anhela tener la intimidad con Él. No para desahogarse solamente, que a veces será necesario, sino para ser transformados y de ir en ese proceso de gloria en gloria hasta que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez? No que tuviste una intimidad con Dios, sino cuándo fue la última vez que esa intimidad con Dios realizó una transformación en tu vida. Porque si estás teniendo intimidad con Dios sin una transformación, te estás engañando que es intimidad con Dios. Porque si yo conozco algo de la persona de Cristo, es que yo no puedo salir igual como entré. Me gusta dar la ilustración de dice que el Espíritu Santo es como fuego. Yo aseguro hoy que si enciendo un fósforo en este momento y le digo que pase cualquier discípulo en este lugar y ponga la mano sobre el fuego, les garantizo, les prometo que su mano no quedará igual. Entonces, ¿cómo pretendemos ir a la presencia de Dios y salir igual? Por la cual quiero decirte a ti, a través por el Espíritu Santo, que si tenemos intimidad con Dios y estamos saliendo igual, nos estamos engañando. Hay algo de Cristo que nos transforma, que nos madura. No es una competencia de cuántas horas estuviste con Dios, es de cuánto estás corriendo la carrera hacia la meta, que la imagen de Cristo sea imprimido, plasmado en nuestras vidas. Amén. Y me gusta algo que menciona la sierva Marinelva. Ella menciona y dice que si no estamos siendo transformados, no es el problema de la semilla, es el problema de la tierra. Porque la semilla es buena, es agradable y es perfecta y es buena. Debemos de examinarnos cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos evidenciando? Amablemente les pido que nos pongamos de pie. Si hay una mentalidad exagerada que debemos de cambiar, hubo un momento donde dice su palabra que Él se nos acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a Él. Pero de ahí en adelante vemos la palabra de Dios, como dijo Jesús cuando se levantó: si alguien tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. Es triste ver que todavía hay mentalidad que yo ando más o menos, y espero que el pastor me vaya a ver, espero que alguien me vaya a buscar, que alguien me llame, espero que Dios me hable, pero no está esa actitud correcta
esa mentalidad de madurez de adultos en que yo debo de ir y buscarlo a Él. Si David decía algo con pasión, dice, si algo buscaré, si algo anhelo, es de buscarlo y contemplar su hermosura. Estaba compartiendo con algunas personas una visión que vi ayer. Estábamos en la reunión, estábamos en el discipulado ministerial con los ministros ayer antes de la cena del Señor. Y el apóstol Noé estaba dando las directrices que se debe de hacer. Y yo no sé si a alguno en este lugar le ha pasado que en una conversación alguien cuenta chiste y usted no le entendió ni jota. ¿Va? Yo en ese ratito no era que el apóstol estaba hablando y yo no lo entendía. Hubo un momento que yo me sentí perdido. Y perdido, yo me levanté, vi que mi esposa me vio y dijo, ¿y qué le pasa? ¿No? Pero yo perdido, ¿qué está pasando? Y de repente vi una visión, vi 2 líneas que iban. En una línea había fuego de Dios y en otra línea andábamos todos. Y yo miraba el fuego y miraba que venía. Esa es una ola de fuego, aquí lo voy a esperar que me toque. Cuando de repente oigo al Señor Jesús y dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y entendí claramente que no es que viene hacia mí, sino me corresponde a mí ir donde está Él. Ir donde Él está. Ir y buscarlo a Él. Ya no le corresponde a Él irme a buscarme a mí. Nos corresponde a nosotros, a la gente de Generación de Pacto, de compasión, con anhelo, con entusiasmo, de cada día irlo a buscarlo a Él y ser transformado a su imagen. Y me metí en el fuego y yo pensé que todos iban conmigo y me volteo y el Señor me dio una dirección muy clara a decirles que no es un momento que Él nos vaya a buscar, sino que nosotros lo vayamos y lo busquemos con pasión y con anhelo. El fuego está ardiendo, el Señor nos está esperando, pero hay un tiempo preciso para todo. Es tiempo a que nos metamos con anhelo, con deseo. Amén. Vamos a orar, vamos a dirigir nuestras oraciones, pero con nuestros ojos abiertos. No cerremos nuestros ojos, pero ahí tú habla con el Señor. Y como dice ahí, examinémonos a vosotros mismos. ¿Dónde estamos? La palabra de Dios nos enseña que había una zarza ardiendo. La zarza no fue donde estaba Moisés. Moisés fue a la zarza.